Saludos amigos, soy yo, Jaume, vuestro ídolo, vuestro influencer favorito, ya lo sabéis. Hoy estoy aquí para reseñar o hacer una crítica, por así decirlo, de Doctor Sueño, la segunda parte o a continuación de El Resplandor, de Stephen King. Para mí esta película me arregla todo lo que me chirriaba de la primera parte del Resplandor de Kubrick. O sea, soy fan de la novela, me encantó, y la novela tenía una infinidad de matices que El Resplandor, película de Kubrick, no recogió porque no quiso o porque no se podía, porque tendrían que haber hecho 6 horas de película por lo menos para reflejar lo que era el libro, o sea, realmente. Pero también, aún así, había cosas que me parecieron como caprichos de Kubrick, personales, porque simplemente le debía sudar adaptarlo en condiciones. Tengo la sensación de que el aspecto sobrenatural de los poderes del chaval no está bien explotado en la película de Kubrick. Sin embargo, esta película de Doctor Sueño ha conseguido que todo lo que le fallaba a la de Kubrick, para mí, lo ha arreglado. O sea, ha conseguido unir Eso ya lo dijo Stephen King, que había unido... A ver, ¿se oye? Es mi ojo, lo aprieto y hace ruido. Sí, da asco, ¿verdad? Bueno, da igual. Una de las cosas muy importantes del libro es que durante toda la película hay la odisea de un señor que también tiene el resplandor y va a ayudar al chaval protagonista. O sea, se pega un viaje del copón que en la versión de Kubrick llega al hotel y sale Jack Nicholson y con el hacha y se lo carga, pam, pim, pam, se lo despacha. Vale, eso siempre es una de las cosas que más me jodió de la versión de Kubrick. Porque, joder, era uno de los protagonistas del libro y le tenías cariño, ¿no? Y llega allí que en el libro lo que hace es salvarlos a todos, salva a la madre y al chaval, ¿no? Pero en la versión película de Kubrick sí, les salva, porque en ese momento en que llegan sirve de distracción para que no mate a la familia, pero nada más. O sea, para mí lo que han arreglado perfectamente es recuperar ese personaje que era el que salvaba a la familia, este señor con el resplandor, este hombre negro y calvo, y recuperarlo en esta nueva versión. O sea, aunque para hacerlo pues han hecho que el personaje sea un fantasma, por así decirlo, un fantasma bueno, lo cual recuerda un poco Star Wars, ¿no? Los fantasmas buenos de Star Wars, ¿no? Sí, que le ayuda al chavalín, que no deja de ser un Jedi también, con sus poderes mentales y todo eso, ¿no? Sí, la verdad que se pueden buscar paralelismos con Star Wars. También un amigo me dijo que le recordaba un poco a Jóvenes Ocultos y también tengo que darle la razón, hay cosas que los carteles al principio de la peli, niños desaparecidos, etc. Vale, la película empieza con el chaval y la madre saliendo del marrón del hotel Overlook de la primera peli y vemos como el niño sigue su vida con su madre, pero que está todavía perseguido por los putos fantasmas del puto hotel de mierda que se le han pegado, por así decirlo, y de repente se va al baño y le sale la puta vieja esa que sigue dando la misma grima que en la peli original, o sea, horrible. Y le salen las dos niñitas y le sale, yo qué sé... Bueno, total, que le van saliendo varios de los fantasmas del Hotel Overlook que se le han pegado. Entonces, un día le aparece este señor, el señor con el resplandor que está muerto, pero ahora es como si fuera un Jedi muerto que le ayuda. Y le dice, mira, niño, tengo un secreto para que tú puedas mandar a tomar por el culo a estos fantasmas. Y le explica que tiene que inventarse una especie de caja mental y abrirla y meterlos dentro, ¡clac!, y cerrarla. Es un poco psicología, ¿no? Tus marrones, mételos en una cajita y ciérrala con llave. Algo así. Sí, la peli, en el fondo, al final lo que habla es de enfrentarnos a nuestros miedos y hacernos fuertes, ¿no? Lo cual es un bonito mensaje. Pues el niño aprende a hacer ese truco y va encerrando a todos los fantasmas que vienen a hincharle las pelotas, por así decirlo.
Bueno, entonces pasan muchos años y el chaval acaba teniendo mi edad más o menos y la cara de Ewan McGregor, que lo cual le da todavía más rollo Star Wars, ¿no? Porque está ahí Obi-Wan. A lo mejor solo lo veo yo, lo de Star Wars, pero bueno. Entonces conocemos a una serie de seres, bueno, unos personajes que son como una banda de hippies que se alimentan de otros con el resplandor. Les vemos cargarse a, no me acuerdo si es uno o dos niños, me parece que dos, y de una forma muy truculenta, muy desagradable, porque cuanto más sufran, más miedo, más buenos están, ¿no? Algo así como pasaba con Pennywise, que si no, el payaso de It, que si necesitaba que los niños tuvieran miedo para entonces comérselos, exactamente igual. En el universo de Stephen King todo va un poco... Todos los libros van un poco relacionados, o sea... Bueno, entonces en una de estas que se cargan al chaval un chaval jovencito, hay una niña que también tiene muchos poderes, o sea, tiene el resplandor pero muy intenso, muy fuerte, detecta este sufrimiento del chaval y se da cuenta, entonces mentalmente contacta con nuestro protagonista y le pide ayuda. Ewan McGregor primero le dice que no, que se calle, que mejor estar quietecitos y no llamar la atención de esos bichos. Pero al final, su amigo, el señor hombre negro fantasma Jedi, le dice a Ewan McGregor, joder tío, a ver si le ayudas a la niña. Entonces Ewan dice, bueno, venga, voy a ayudarla. Y efectivamente va a ayudarla junto a un pobre hombre que no sé por qué motivo le cree. Y van a la caza de estos seres con el resplandor, esta banda de hippies demoníaca. Bueno, en realidad lo único que importa es que os recomiendo mucho la película. Si os gustó El Resplandor, si os gustó mucho, esta película para mí es maravillosa. O sea, la complementa estupendamente y la hace todavía mucho mejor, que ya era una buena película El Resplandor, a pesar de las cagadas que hizo con el libro Kubrick. Ya era una peli muy buena, pero con esta me parece que es como cerrar un ciclo que ¿quién lo iba a decir que se iba a poder conseguir hacer una peli para mí tan buena y tan bien interpretada, con tanta chispa como tiene esta película? No sé. Yo hace tiempo que no me absorbía tanto una peli. O sea, yo he estado ahí 2 horas y media dentro de la peli. Pegado varios botes también. Hay algunos sustos de estos de ruido que son un poco baratos, pero da igual, se lo perdonas porque es que de verdad te metes en la historia súper bien. Y hay muchas cosas de flipadas con lo de los poderes mentales que para mí me han encantado. La niña protagonista es súper bien, o sea, me ha encantado también su papel, o sea, está súper bien, súper chachi todo. Digo, ayer fui al Horrorland en Berga, que es una especie de parque de atracciones del terror, y también estuve en una atracción que da mucho mal rollo que se llama Matadero, y que te cogen y te persiguen y pasas por cadáveres y joder, y entre eso y esta peli de hoy yo ya no sé, no quiero dormir solo. O sea, si hay alguna de mis fans que quiera, no sé, dormir con su ídolo, pues ya sabéis que me podéis enviar vuestro currículum y pues, no, el currículum no hace falta. Era una broma, perdonadme esta broma patriarcal. Sé que os ha dado patriarcadas. No pasa nada. No pasa nada. Estamos aquí para aprender en la vida. Mira, con esto cargo el móvil yo. ¿Veis? Un tiburón. Qué risa. Bueno, pues nada, me ha gustado mucho la película. Bueno, hasta pronto amigos, gracias por verme y benditos seáis en orden alfabético. Gracias por acompañarme y estar ahí. Además, como veis, mi pasillo también tiene las racholas, las baldosas hexagonales. Y también en la peli sale un gato que se pone a los pies de la cama de la gente que va a morir. Joder, y ahora viene y se me pone aquí. Venga, va.